Estaba hirviendo de rabia por ella. Me parecía que estaba a punto de explotar. Murmuré entre dientes, tomando otro sorbo de cerveza. Oye, Johnny, no digas eso, advirtió Billy, aunque sonaba irónico viniendo de un hombre de temperamento tan caliente como el mío. Era conocido por su mal genio y por meterse en peleas por las cosas más insignificantes en el instituto. Pero ella me está engañando, me quejé, sintiéndome herido y traicionado. Parece que ha estado viendo a su amigo doctor a mis espaldas durante varios meses. ¿Cómo pudo hacerme esto? Billy nos compró más bebidas y cuando nos sentamos en la mesa, me aconsejó contarle lo que había sucedido. Al principio, me resistí, pero luego tuve que abrirme. Era como discutir sobre una operación, un tema que normalmente evitaba. Pero resultó que estaba contando la historia desde el principio. Siempre pensé que Doris y yo teníamos un matrimonio sólido. Claro, teníamos desacuerdos como cualquier pareja, pero siempre lográbamos reconciliarnos financieramente. Estábamos cómodos, capaces y llevábamos una buena vida juntos. En mi segundo año, decidí dejar la universidad porque estudiar no era lo mío. Sin embargo, no necesitaba un título porque tenía un talento natural para las ventas. Conseguí un trabajo en uno de los mejores concesionarios de coches de la ciudad y rápidamente comencé a ganar buenos ingresos. Doris y yo nos comprometimos cuando ella estaba en su primer año de universidad y nos casamos cuando ella estaba en su último año. Curiosamente, Doris también hizo carrera en ventas, y después de graduarse de la universidad, consiguió un trabajo en una gran compañía farmacéutica. De hecho, esto significaba que vendía pastillas recetadas a los médicos en general. No éramos ricos ni nada por el estilo, pero nos iba bien. Aún no había niños, pero aparecerían. Al menos eso creía. Lo primero que me atrajo de Doris fue su figura. Cuando la conocí, era delgada y en forma. Además, incluso después de 6 años de matrimonio, seguía igual. Creo que es en parte por sus buenos genes, pero también se volvió obsesiva con el entrenamiento. Iba al gimnasio 3, 4 o incluso 5 días a la semana. Su cuerpo no solo estaba tonificado y atractivo, sino que también me recordaba a Gillian Michaels de la televisión. Realmente me gustaba. Pero el inconveniente era que todos sus ejercicios físicos parecían llevarla al agotamiento. Siempre que quería disfrutar de ella en la cama, solo quería dormir. No me di cuenta de que tenía otra razón para evitar la intimidad conmigo, un hombre llamado Morris Pfizer, uno de los médicos que ella visitaba con frecuencia. Descubrí accidentalmente una conexión entre mi esposa y el respetado doctor. A pesar de que Doris es la más inteligente de nuestra familia, es conocida por su olvido. Perdimos la cuenta de cuántas veces tuvimos que buscar su teléfono perdido o volver por una cartera olvidada. Así que no es de extrañar que esta mañana dejara su portátil en casa antes de irse al trabajo. Pero lo que me tomó por sorpresa fue la carta que recibí en su buzón. Hacía tanto calor ayer, por supuesto, la abrí de inmediato. En resumen, resultó que ella y el doctor Pfizer habían estado usando el correo electrónico durante varios meses para organizar encuentros en el motel. Por el contenido de las otras cartas que leí, era bastante obvio que no se reunían para discutir asuntos de trabajo, como pensé inicialmente. A medida que escarbaba en sus correos electrónicos y seguía lo que ella le decía a él, quedó claro que esto era mucho más que una simple relación casual. Expresé mi sorpresa a Billy, sintiéndome confundido y sin saber qué hacer. No sé qué hacer, tío, dije con un gemido lastimero. Billy, con su tono habitual de suficiencia, respondió: si fuera mi esposa, la habría confrontado de inmediato, quizás incluso le habría dicho lo que pienso. Respondí rápidamente. Nunca podría hacerle eso a Doris. Solo tengo que divorciarme de ella y seguir adelante.
Pero realmente quiero vengarme del Dr. Pfizer por arruinar mi matrimonio. Mientras estaba sentado y pensando, me llegó un pensamiento. Inclinándome hacia Billy, susurré mi idea. Oye, amigo, ¿puedes ayudarme a vengarme? Parece que tengo un plan que no nos amenaza. Los ojos de Billy se iluminaron. Dime qué planeas, preguntó impaciente. Mi idea era simple. Enviaríamos un correo electrónico al Dr. Pfizer desde la cuenta de Doris organizando una cita en el motel. Pero esta vez estaríamos esperándolo nosotros, no ella. Lo atraparíamos desprevenido y luego nos ocuparíamos del resto. Nos aseguraríamos de que no supiera que le golpeó, y luego nos aseguraríamos de que las noticias recogieran la historia para que todos supieran sobre sus acciones. Nuestro objetivo final es exponerlo por quien es realmente. Billy dudó y luego dijo, pero podría darse cuenta. ¿Y si se da cuenta de que eres tú? Lo tranquilicé diciéndole que lo tenía todo calculado. Llevaríamos máscaras de esquí y guantes quirúrgicos para no dejar rastro. Todo será perfecto. Billy volvió a hacer una pausa. Te falta una cosa, dijo. Si recibe un correo electrónico de Doris, sabrá de inmediato que eres tú. Estuve de acuerdo, reconociendo la posibilidad. Sin embargo, dudaba que el Dr. Pfizer admitiera sus acciones incluso si sospechaba la verdad. Aposté a que su esposa no estaría contenta si se enteraba, añadí. Billy me miró astutamente. Quizás tengas razón. Además, él podría sospechar de ti, pero no tendrá ninguna prueba. Adelante. Manténlo limpio. Nosotros nos ocuparemos de esto. Sonreí tímidamente, contento de ver que Billy estaba a bordo. Está bien, hagámoslo. Enviaré el correo electrónico esta noche usando el portátil de Doris y organizaré la cita después de cenar mañana. Tú ve y reserva la habitación. Cuando él aparezca, estaremos listos para él. Billy preguntó impaciente. Y luego lo detendremos, ¿verdad? Respondí rápidamente. No, no, no. No queremos ser atrapados. Nos aseguraremos de que no pueda escapar. Informaré anónimamente a la policía sobre el disturbio en la habitación, y tú puedes llamar a tu amigo que trabaja en el canal de televisión. Él transmitirá el incidente, y el Dr. Pfizer será humillado cuando la policía llegue. Si no responde a las preguntas de tu amigo, solo lo hará ver peor. Billy parecía inspirado. Eso suena perfecto. No puedo esperar, le recordé. Solo una cosa. No uses tu tarjeta de crédito al reservar la habitación. Billy preguntó, ¿por qué? Resistí la tentación de poner los ojos en blanco. Porque no quieres que la policía lo relacione con nosotros, le dije impacientemente. Ah, ya entiendo, respondió Billy, finalmente entendiendo. Esa noche, regresé a casa y fingí que nada había pasado. Le sugerí a Doris que tuviéramos un poco de diversión en la cama después de la cena, pero como esperaba, rechazó la idea de inmediato. No podía saber si el Dr. Pfizer la había agotado o si estaba demasiado concentrada en él para querer mi toque. De todos modos, planeaba terminar con ella una vez que me vengara de su amante. Más tarde esa noche encontré su maleta, la que usaba para transportar muestras de medicinas y otros suministros de trabajo. Claro, su computadora portátil estaba dentro. Cuando la abrí, vi que el correo electrónico estaba protegido por contraseña. Como esperaba, conocía el hábito de Doris de escribir las contraseñas en un pedazo de papel escondido en su billetera. Saqué el papel de su billetera en el que las había anotado. Al ingresar la contraseña, pude acceder a su correo electrónico y comencé a componer mi mensaje para el doctor.
Pero mi tren de pensamiento se interrumpió repentinamente cuando me di cuenta de que teníamos un serio problema. Billy planeaba reservar una habitación en un motel al día siguiente, pero necesitaba saber con urgencia qué habitación asignarle al doctor. Bien hecho, idiota, murmuré para mí mismo. Marcó rápidamente el número de Billy, y cuando contestó, le pregunté, ¿puedes hablar? Claro. ¿Puedes oírme? No, no, casi grité. Quiero decir, ¿puedes hablar sin que Phyllis te oiga? No está aquí, dijo. Cuando le conté sobre mi dilema, Billy se ofreció a llamar al doctor de forma anónima al día siguiente y proporcionarle una habitación en el motel. Sí, eso funcionará, respondí sarcásticamente. ¿No crees que podría sospechar si un hombre le dice dónde encontrarse con mi esposa? Billy estuvo de acuerdo, y reprimí un gemido. De repente, se me ocurrió una decisión. Ya lo pensé, dije impacientemente. Cuando vayas al motel mañana, reserva una habitación por 2 días. Le escribiré al doctor mañana por la noche para confirmar la cita y saber en qué habitación será. Está bien, pero, ¿qué vamos a hacer con la habitación mañana? Billy preguntó. No vamos a hacer nada, respondí, sintiéndome molesto. Creo que sería una pérdida de tiempo. Además, no creo que mi tarjeta de crédito aguante 2 días. Sin tarjetas de crédito, añadí rápidamente. Si necesitas dinero, te lo puedo prestar. Pero solo en efectivo, no con tarjeta de crédito, ¿recuerdas? Paga en efectivo, estuvo de acuerdo, pero tenía un mal presentimiento al respecto. Sin embargo, Billy siguió mis instrucciones y me llamó al día siguiente, dándome el número de la habitación. No te preocupes, Johnny. Ni siquiera me preguntaron en la recepción, y pagué en efectivo. Como planeamos, dijo, alquilamos la habitación 111 al final del pasillo, así que debería estar tranquila y pacífica allí. Eso está genial, amigo. Lo estás haciendo muy bien. Enviaré el correo por la tarde y podrás hacer lo que discutimos, respondí. ¿Algo más, Johnny? Billy preguntó. Respiré hondo pero me mantuve tranquilo. No olvides cubrir la cámara con cinta adhesiva, le recordé. Traeré guantes quirúrgicos y pasamontañas para los dos. ¿Entendido? Respondió antes de colgar. Doris se fue a la cama temprano de nuevo, así que no fue difícil para mí enviar un mensaje al Dr. Pfizer. En la carta, le aseguré una experiencia inolvidable y le dije que se encontrara conmigo en la habitación 111 del motel a la 1 p.m. del día siguiente. Te estaré esperando, escribí, divertido por la redacción, aunque estaba un poco ansioso a medida que se acercaba el día. A medida que el día se acercaba, mi diversión se convirtió en ansiedad. Comencé a cuestionar la sabiduría de mi plan. Los recuerdos del dolor que sentí debido a la aventura reavivaron mi ira. El Dr. Pfizer merecía las consecuencias de sus acciones, y Doris también. Por cierto, me sentía como un marido fiel que había sido agraviado. Ambos necesitaban enfrentar las consecuencias de sus actos. Alrededor del mediodía, llamé a Billy a su celular para aclarar el plan. Se suponía que debía llegar al concesionario a las 12:30 p.m. fingiendo ser un cliente para que yo pudiera hacer una prueba de manejo. Este era nuestro plan secreto, y quería asegurarme de que todo estuviera listo. ¿Dónde estás, Billy? ¿Estás en casa? Le pregunté. No, me quedé en un motel anoche, respondió con casualidad. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Exclamé. Billy se encogió de hombros. Simplemente no quería que la habitación se desperdiciara. Además, Phyllis y yo tuvimos una discusión, así que tuve que dejar la casa.
Sacudí la cabeza incrédulo. Phyllis, la esposa de Billy, era una pequeña enfermera que Doris conocía del gimnasio. A pesar de que parecía una mujer agradable, Billy y Phyllis discutían constantemente por algo. No me gustó que Billy hubiera dejado pruebas en la habitación del motel. Ya había observado el trabajo de los equipos forenses y tenía una buena idea de lo que podrían encontrar. Billy, le dije firmemente. Acordamos no dejar rastros en la habitación. Bueno, lo hicimos, respondió Billy, y apreté la mandíbula para contener mi decepción. Limpia todo con lo que hayas tenido contacto, y luego ve al concesionario, le instructé. No olvides que tienes que estar aquí a las 12:30 p.m. en punto. A pesar de mis dudas iniciales, Billy llegó al salón de exhibición a las 12:30 p.m. como habíamos planeado. Después de registrarse para la demostración, nos apresuramos al motel. Al llegar, le entregué a Billy un par de guantes quirúrgicos y me puse un par yo mismo antes de entrar a la habitación. Como esperaba, la habitación estaba hecha un desastre. Aunque temía que el doctor Pfizer llegara temprano, sabía que los doctores rara vez son puntuales. Billy y yo limpiamos rápidamente antes de su llegada, cerrando todas las persianas y cortinas de la habitación. Después de apagar la luz, ajustamos el pestillo para mantener la puerta entreabierta. Nos pusimos los pasamontañas y nos retiramos silenciosamente alrededor de la esquina. La habitación estaba oscura excepto por la luz que se filtraba por debajo de la puerta. Mientras esperábamos en silencio, Billy me sorprendió al inclinarse y susurrarme al oído. Es muy espeluznante aquí. Resistí la tentación de estrangularlo con todas mis fuerzas. Podría estar fuera en este mismo momento. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acercándose en el pasillo. Le pedí a Billy que se callara y señalé la cámara en sus manos. Asintió, listo para actuar. Al mirar alrededor de la esquina, vi que la puerta se abría y un hombre entraba en la habitación. «Hey, Doris. ¿Dónde estás, hermosa?», exclamó en tono juguetón. Toqué a Billy, señalando que era hora de que se preparara. «Estoy aquí», susurré. Billy encendió rápidamente la cámara. Cuando el doctor Pfizer nos notó, el destello de la cámara lo sorprendió y gritó de sorpresa mientras la luz brillante lo dejaba temporalmente ciego. Después de esperar a que se recuperara, aproveché la oportunidad y le di un golpe en la cara. Siendo fuerte y experimentado, le di el golpe con fuerza extra, lo que hizo que el doctor cayera al suelo. Bailando en el lugar y apretando mi puño palpitante, involuntariamente me quejé de dolor. Afortunadamente, Billy estaba completamente concentrado en la tarea. Después de asegurarse de que la puerta estuviera bien cerrada y bloqueada, regresó para evaluar la situación. Impresionado, me elogió. «Realmente lo derribaste, Johnny», dijo. Se desplomó como una luz, pero de inmediato le recordé que tuviera cuidado. «Claro. No digas mi nombre», le advertí. Se disculpó y ambos nos pusimos a trabajar. Quitamos cuidadosamente la ropa del doctor Pfizer, quitándonos los pasamontañas en el proceso. Fue sorprendentemente difícil maniobrar el cuerpo inconsciente, pero después de mucho esfuerzo, logramos desnudarlo, dejándolo solo con sus calzoncillos a rayas. Nos detuvimos ahí, sin querer tocar nada inapropiado, lo atamos a una silla y sellamos su boca con cinta adhesiva por si acaso despertaba de repente. Cuando estuvimos satisfechos con nuestro trabajo, anuncié, «Ya terminamos». Decidimos desechar su ropa en un bote de basura en la calle antes de regresar al concesionario. «¿Estás seguro de que no quieres hacer algo más extremo?», preguntó Billy. Billy sacó una navaja amenazante de su bolsillo y rápidamente intervine, instándolo a guardarla.
Solo queremos avergonzarlo, no lastimarlo, le recordé. Billy obedeció de mala gana y guardó la navaja. Rápidamente empacamos las pertenencias del Dr. Pfizer y nos dirigimos hacia la salida. Antes de irnos, usé una barra de metal para evitar que la puerta se cerrara detrás de nosotros. Billy preguntó nervioso por mis acciones y le respondí, solo es una precaución. Le dije que si la policía y los reporteros tenían acceso libre a la habitación, sería útil. Billy respondió con indiferencia, bueno, sí. Sintiendo nerviosismo, suspiré mientras nos dirigíamos a la puerta trasera del motel. De regreso al concesionario, tiré la ropa, los guantes y las máscaras de esquí del Dr. Pfizer en un contenedor de basura. Tan pronto como llegamos, Billy subió a su camioneta para irse, acercándose. Le recordé los siguientes pasos. Llamaré anónimamente a los servicios de emergencia para reportar un desorden en el motel, dije. Cuando llegues a casa, no olvides llamar a tu amigo del canal de televisión. Dile que fuiste testigo de la llegada de la policía al motel y parece que la situación es grave. Billy asintió, y solo podía esperar que hubiera entendido todo correctamente. El recorrido de prueba con Billy duró más de lo esperado, pero afortunadamente nadie notó nada. Me sentí aliviado. El día parecía no terminar nunca, pero finalmente llegó a su fin. Subí rápidamente al coche y conduje al bar para encontrarme con Billy. Estaba tan emocionado que casi no pude contener la euforia. La idea de ver en las noticias nocturnas a un doctor respetable siendo escoltado fuera de un motel sucio en ropa interior era atractiva. Imaginar la reacción de Doris cuando lo viéramos juntos solo aumentaba mi emoción. Billy, como siempre, ya estaba sentado en la mesa con una cerveza fría en las manos. Bueno, le pregunté pacientemente, ¿contactaste a tu amigo como acordamos? Sí, respondió simplemente. Billy dio un largo sorbo de la botella antes de contestar. ¿Lograron los reporteros filmar al doctor saliendo del motel? ¿Qué dijo tu amigo? ¿Cómo estaba?, le pregunté impacientemente. Billy solo negó con la cabeza. ¿En una bolsa para cadáveres?, dijo, visiblemente conmocionado. ¿En una bolsa para cadáveres?, pregunté. ¿Qué quieres decir con eso? Billy respondió con tono sombrío. El doctor estaba muerto, Johnny. Tuvieron que sacarlo en una bolsa para cadáveres. Me aterrorizó y traté de procesar cómo pudo haber ocurrido eso. Cuando nos fuimos, parecía estar bien, salvo un moretón en su mandíbula. Pero parece que alguien entró en la habitación después de que nos fuimos y causó su muerte. Johnny. Cuando mi amigo me llamó para agradecerme por la información, me dijo que encontraron al doctor con la garganta cortada por la camarera. La escena estaba cubierta de sangre, y probablemente esto será el principal titular de las noticias de hoy. Nunca había sentido un shock tan grande en mi vida, excepto cuando me golpearon fuerte en la escuela mientras jugaba al fútbol. Pero en ese momento pensé que podría perder el conocimiento. Di un largo sorbo a la cerveza, tratando de calmar mis nervios. Mirando a Billy, le pregunté, ¿la policía tiene alguna idea de quién hizo esto? Billy negó con la cabeza, imperturbable. Mi amigo dijo que nadie vio ni oyó nada. Suspira, sintiendo el peso de la situación presionando sobre mí. Esto es serio, Billy. Podemos tener problemas graves. ¿Por qué?, preguntó. Nosotros no lo hicimos. Sacudí la cabeza, frustrado. Sabemos tú y yo eso, pero la policía no. Tenemos que tener cuidado. Si descubren que lo atamos, probablemente intentarán acusarnos de algo. ¿Lo entiendes? Billy dijo, lo entiendo, Johnny. Espero que las autoridades detengan rápidamente a quien lo haya hecho.
Tan pronto como atrapen a alguien, estaremos a salvo. Billy trató de calmarme, prometiendo guardar silencio. Hizo un gesto con la mano y la boca que me hizo doler el estómago. Mientras caminábamos hacia casa, recé para que Billy guardara silencio, pero dudaba de que lo hiciera. Temía que si la policía lo interrogaba, estaríamos en problemas. Empecé a cuestionar por qué traté de vengarme del Dr. Pfizer. ¿Por qué no simplemente pedí el divorcio de Doris y terminaba con eso? Estaba planeando confrontarla sobre su aventura esa noche. Pero ahora tendría que dejarlo para otro momento. Tendría que ir a casa y fingir que todo estaba bien. Dolía tanto. Esperaba poder ocultar mi dolor lo suficiente para engañarla. Pero cuando llegué a casa, resultó ser peor de lo que imaginaba. Doris corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa, querido? ¿Qué ocurrió, Johnny? Lloró. Esto es terrible. El buen doctor con el que hablaba, lo mataron. Están hablando de ello en las noticias. No puedo creerlo. Dije, tratando de parecer sorprendido. ¿Qué ocurrió? Gimió. Lo encontraron en una habitación de motel. No pude resistir la tentación y pregunté, ¿lo encontraron en una habitación de motel? Doris respondió con dureza, parece que se encontraba con alguien para una cita casual por la tarde. No lo conoces. Suspiré y dije, lo siento, mi amor. No quise restarle importancia a una tragedia tan terrible. En realidad, me molestaba tener que hablar tan amablemente de él. No quería que muriera, aunque no me preocupó profundamente. Pero lo que realmente dolía era saber la verdadera causa del sufrimiento de Doris. Durante toda la noche, Doris estuvo constantemente al borde de las lágrimas. Cada vez que entraba en la habitación, sus ojos se llenaban de emoción. Cuando comenzamos a ver las noticias, no pudo soportarlo y enterró su rostro en un pañuelo. Fue difícil, especialmente cuando el periodista de televisión comenzó a elogiar al doctor como una gran pérdida para la sociedad. En mi opinión, deberían haberlo condenado en lugar de glorificarlo. Doris se saltó la cena y se fue inmediatamente a la cama. Superada por la emoción. Preparé un sándwich para calmar mi hambre, aunque realmente no la sentía. La presión de mantener la fachada de un esposo amoroso para Doris pesaba sobre mí, al igual que la preocupación por las posibles consecuencias. A pesar de que Billy y yo éramos cuidadosos, la idea de dejar evidencia me atormentaba. Si la policía comenzaba a investigar, ¿qué diría yo? ¿Creería alguien que solo restrainimos al doctor y le dimos un golpe leve? Después de una noche inquieta, fui a trabajar al día siguiente. Resultó ser igual de difícil. Todos hablaban del crimen que involucraba al Dr. Pfizer, quien previamente había comprado autos con nosotros. Todos tenían sus propias suposiciones sobre quién podría haber cometido el crimen. Consideré ofrecer una perspectiva diferente para confundir a la gente, pero no encajaba en mi cabeza. Al final, elegí quedarme en silencio, esperando que el tema se desvaneciera pronto. Esa tarde, cuando me encontré con Billy en el bar, era obvio que estaba muy feliz de verme. Nunca hubiera pensado que me enteraría de la muerte del doctor de una manera tan inesperada. Cuando me acerqué a la mesa, me saludó con entusiasmo. Lo calmé rápidamente pidiéndole a Billy que guardara silencio sobre lo que habíamos descubierto. A pesar de mi reluctancia, insistió en compartir información que la policía había mantenido en secreto. La curiosidad pudo más que yo y me agaché para escuchar lo que tenía que decir. Cuando la policía encontró el cuerpo del doctor, el perpetrador había dejado una marca en su pecho, lo que permitió a los investigadores suponer que este crimen fue cometido por venganza. Esta revelación me dejó atónito y me recosté en mi silla, considerando las consecuencias.
Las autoridades sospechan que el perpetrador es un hombre, creyendo que una mujer no habría tenido la fuerza para restringir y sujetar a la víctima de esa manera. El pensamiento de que un hombre grande podría ser responsable de un acto tan cruel me hizo sentir mareado. Billy, estoy en serios problemas. Si alguna vez nos conectan con este caso, podría acabar en prisión. Pero no lo hice, Billy replicó. Pero, ¿cómo puedo probarlo? Tenía un motivo, encajaba con la descripción y tuve la oportunidad. Lo único que no tienen es el arma, respondí. Recuerdo ver programas de crímenes en la televisión, comentó Billy, tal vez te deshiciste del arma del crimen, pero eso no limpiará mi nombre, ¿verdad?, respondí. Me sentía aún más aterrador hoy que anoche. Cada vez más pruebas parecían señalar hacia mí, y eso me hacía dudar de mi propia inocencia. Lo único bueno era que mañana era mi día libre, así que al menos no tendría que soportar la constante especulación sobre el crimen. Pero eso no me impidió sentirme incómodo toda la noche. Al día siguiente, Doris fue al gimnasio, probablemente esperando distraerse de su dolor con un buen entrenamiento. Por el contrario, decidí ocuparme del jardín, tratando de aclarar mi mente. El sol brillaba y el césped necesitaba desesperadamente ser cortado. Me cambié a mis viejos pantalones cortos y comencé a trabajar en el jardín cuando un coche se detuvo frente a nuestra casa y una joven y atractiva mujer salió. Se acercó a mí y apagué la cortadora de césped. ¿Está su esposa en casa?, preguntó, mirándome fijamente. No, lo siento, respondí con una sonrisa. Acaba de irse. Soy su esposo Johnny, y solo yo. Sacó una tarjeta de negocios de su bolso. Soy la detectiva Mónica Ferguson. ¿Podría pedirle que me llame tan pronto como regrese? Tengo algunas preguntas sobre el Dr. Morris Fisher que me gustaría discutir con ella. Sentí ansiedad y miedo. ¿Por qué necesita hablar de él con mi esposa?, pregunté. La detective sonrió alentadoramente y me dio una palmada en la mano. No hay necesidad de preocuparse, explicó. Solo queremos hablar con todos los que han interactuado con el Dr. Fisher. El personal de su oficina mencionó que su esposa, como representante de una empresa farmacéutica, lo visitaba a menudo. Sí, es cierto, confirmé, pensando para mí mismo que esto sonaba tan tonto como el comentario de Billy. Mientras me criticaba internamente, ella seguía mirándome pensativa, dejándome preguntándome si estaba coqueteando conmigo o evaluando mi potencial para comportamientos criminales. Finalmente preguntó, ¿conocías al Dr. Fisher? Respondí, sí, lo conocía, y me di cuenta inmediatamente de mi error. Quiero decir, he oído hablar de él a través de Doris, pero nunca lo he conocido personalmente. Me miró fijamente, luego me recordó que le pidiera a mi esposa que la llamara. Cuando estaba a punto de irse, se detuvo y dijo suavemente, «Hasta luego». La observé alejarse, preguntándome por qué mencioné conocer a Fisher. ¿Era sospechoso? ¿Y qué quería decir con «hasta luego»? Mi tranquilidad y paz de trabajar en el jardín se evaporaron, reemplazadas por incertidumbre y ansiedad. Esa noche, las noticias locales emitieron una entrevista con el jefe de policía sobre el asesinato de Fisher. Hemos descubierto nueva evidencia importante y esperamos hacer un arresto en un futuro cercano, dijo con arrogancia. Mi ansiedad aumentó y no podía esperar para encontrarme con Billy y saber si su amigo sabía algo al respecto. Tan pronto como nos encontramos, nos sentamos a la mesa y comencé a preguntarle a Billy. El jefe está haciendo un farol, dijo Billy con confianza. Mi amigo dice que no han encontrado nada nuevo. Solo están esperando a traer a alguien fuera de su escondite. Pero los forenses han registrado minuciosamente la habitación del motel. ¿Tal vez encontraron algo?, pregunté. Billy mencionó que había muchos huéspedes en la habitación y que se limpiaba regularmente,
por lo que tal vez no encontraron nada valioso. Una expresión preocupada apareció en su rostro al notar mi comportamiento. No te ves bien, Johnny. Necesitas relajarte y no dejar que esta situación te agobie, aconsejó. Es fácil para ti decirlo, respondí. ¿Una detective vino a verte ayer? ¿Se llamaba Mónica? Asentí asombrado, lo que lo animó a contarme más. Sí. La misma detective estuvo en el hospital. Incluso habló con Phyllis. No tienen evidencia concreta, solo suposiciones. Cuando salí del bar, las palabras de Billy no me dejaban en paz. ¿Cómo podía estar tan tranquilo mientras yo me sentía intranquilo? ¿Cómo podía confiar en la versión de los hechos de su amigo con tanta seguridad? Reflexionando sobre ello, me di cuenta de que el optimismo inquebrantable de Billy no coincidía con su inteligencia. Cuando supe que su puntaje de inteligencia fue obtenido antes de ser expulsado de la escuela, me invadió el miedo. Después de una noche inquieta y numerosas dosis de medicación, me di cuenta de que debía actuar. No podía esperar a que la policía resolviera este caso, especialmente porque yo era el principal sospechoso. Para salvarme de ser acusado de este crimen, sabía que la única salida era revelar al verdadero culpable. Pero la dificultad era que no tenía experiencia en investigar crímenes. Aunque en la televisión parecía sencillo, no sabía cómo actuar en la realidad. Tras reflexionar sobre la situación, me di cuenta de que el perpetrador debía estar de alguna manera vinculado con el doctor. Era difícil creer que un extraño hubiera entrado en una habitación de motel y cometido un crimen tan brutal. Tal vez fuera alguien con una conexión personal con él. Había un mensaje grabado en el pecho de Fischer que me hacía dudar de los motivos de este acto cruel. Si esto fuera un suceso aleatorio, estaría increíblemente sorprendido. El verdadero misterio no era mi deseo de hacerle daño al Dr. Fischer, sino quien más podría haber tenido una deuda pendiente con él. Nunca quise acabar con su vida, solo avergonzarlo. Tenía que haber alguien con intenciones más siniestras. Al no tener vínculos personales con Fischer, recurrí a la única persona que podría proporcionar información sobre su vida. Su esposa. Ella era la clave para descubrir la verdad detrás de este crimen. Tal vez estuviera considerando la idea de sugerir posibles sospechosos que pudieran haber tenido sentimientos negativos hacia su difunto marido. Todo lo que tenía que hacer era averiguar cómo convencerla de que hablara con un extraño como yo. Sintiéndome cada vez más desesperado, tomé una decisión bastante audaz. Compré una placa de detective barata, la pinté de oro y esperaba que fuera suficiente para convencerla de hablar. Era una jugada arriesgada, pero no tenía otra opción. Después de ver una película basada en hechos reales en la que alguien intentó aplicar un enfoque similar, decidí intentarlo. Me puse un traje y corbata y fui a la casa del difunto Dr. Fischer. La casa resultó ser tan impresionante como esperaba y bastante adecuada para un doctor exitoso. Sentado en el camino circular, dudé un rato antes de reunir el valor para acercarme a la esposa del doctor. Sabía que probablemente no hablaría conmigo, mucho menos proporcionaría información valiosa, pero tenía que intentarlo. A pesar de mi reticencia, entendí que evitar la prisión era mi principal prioridad. Reuniendo mi valor, me acerqué a la puerta y toqué el timbre. La mujer que me recibió se parecía a una flor marchita. Su belleza aún era notable, pero se desvanecía rápidamente. Cuando agarró un vaso de whisky, su apariencia no mejoró. Buenas tardes, señora Fischer, comencé, mostrando mi placa. Soy detective. ¿Otro más?, preguntó, interrumpiéndome a mitad de la frase. Espero que seas un buen policía. ¿Qué?, respondí, confundido. ¿No es eso tu trabajo? Recientemente me encontré con un mal policía, así que espero que no seas como él, dijo, tartamudeando nerviosamente.
Murmuré, bueno. Ella me calmó, me invitó a pasar y me ofreció una bebida. ¿Te gustaría un whisky con soda? Lo siento, respondí, ahora estoy de servicio. Bueno, no tiene sentido desperdiciar whisky, dijo, y comenzó a servirse otra bebida. Era obvio por su paso inestable que ya había bebido varias veces. Cuando regresó y se sentó, saqué una pequeña libreta para parecer más profesional. Primero que nada, señora Fischer, quiero expresarle mi más sentido pésame por la triste muerte de su esposo. Sí, ya se fue. Terminemos esto, dijo impacientemente. Hubo impaciencia en sus palabras y su comportamiento me sorprendió. Me quedé sin palabras. Aprovechando la oportunidad, dije con cautela, señora Fischer, lamento decir esto, pero no parece estar llorando mucho. Sin perder un segundo, respondió, ¿llorar? De hecho, estoy celebrando. Tomó un sorbo de whisky y luego añadió, mi difunto marido me engañó, detective. En mi opinión, recibió lo que se merecía. Me pregunté si ella sabía sobre Doris, pero decidí no preguntar más. Aún estaba intrigado por su comportamiento. Si él te engañaba, ¿por qué no te divorciaste de él? Pregunté. Respondió con indiferencia, no podía permitírmelo. Cuando nos casamos, firmé un acuerdo prenupcial, así que en caso de divorcio solo recibiría lo que llevé al matrimonio. Pero en realidad, alguien resolvió este problema por mí y resultó ser lo mejor que me pudo haber pasado. Me sorprendió su revelación. Era increíble. Pero su alegría sugería que podría haber cometido este crimen si realmente se hubiera separado de su esposo. ¿Por qué haría una afirmación así, especialmente en presencia de un oficial de la ley? Tal vez había bebido más de lo que esperaba, o tal vez solo era ingenua e inocente. Dudaba en hacer suposiciones, así que decidí preguntar por otros posibles sospechosos. Señora Fischer, ¿sabe de alguien que podría haberle hecho daño a su esposo? Pregunté. Sin perder un segundo, respondió con indiferencia, oh, definitivamente hay muchos. Pregunté, sorprendido por su franca admisión. ¿Qué quiere decir? Podría haberlo hecho cualquiera de los hombres con los que él se acostó, respondió casualmente. Mi difunto esposo tenía un ojo errante. Me engañó muchas veces a lo largo de nuestro matrimonio. No me sorprendería si un esposo vengativo tomara el asunto en sus propias manos. Negó con la cabeza amargamente. Morris era un verdadero mujeriego, añadió. Estaba a punto de ahogarme por su ruda declaración. La mención de la palabra mujeriego no me pareció accidental. Despertó mis sospechas, pero no fue una confesión explícita de culpabilidad. Además, nombró a varias otras personas que deberían ser investigadas como posibles sospechosos. El misterio de este trabajo de detective se volvía cada vez más confuso. Nervioso, pregunté por sus amantes, temiendo que mencionara a Doris. ¿Sabes quiénes eran sus amantes? Pregunté. No tengo idea, respondió. Después de que me enteré de su infidelidad, dejó de molestarme. Dios, Harry es una pista. ¿Alguna vez temiste que pudiera tener sentimientos por alguna de ellas y dejarte? Pregunté. Siempre supe que Maurice no podría ser fiel a mí ni a nadie más. Sin embargo, estaba seguro de que se quedaría conmigo porque le gustaba la fachada de un hombre felizmente casado que mostraba en público. No pude evitar sentir lástima por ella por un matrimonio tan malo. ¿Pero qué pasa con la enfermedad? ¿No tenías miedo de que pudiera infectarse? Pregunté. Se rió. Él era doctor, siempre sabía cómo curar cualquier infección si se contagiaba de algo.
En cuanto me di cuenta de sus verdaderas intenciones, dejé de acercarme a él. Hace mucho tiempo que no estoy con un hombre. Dejó el vaso y me observó fijamente durante un rato. Sabes, eres bastante atractivo. ¿Y qué tal ayudar a una chica a deshacerse de la sensación de que no tiene amor? Con esas palabras, se levantó suavemente del sofá y se arrodilló a mi lado. Dudé por un momento. No, espera, señora Fischer, comencé. Quiero decir, me encantaría, pero estoy felizmente casado. Pero luego me di cuenta. Ya no estaba felizmente casado. Además, planeaba dejar a mi esposa pronto. La idea de vengarme de ella y su amante, incluso después de su muerte, era extrañamente atractiva. Y considerando que últimamente había extrañado la intimidad, la idea de sucumbir finalmente a la tentación me hizo sentir una oleada de emoción. Ya no resistí este deseo. Hacía mucho que no hacía el amor. Incluso demasiado tiempo. Pronto me di cuenta de que esta mujer tenía experiencia y sabía exactamente lo que hacía. Con movimientos hábiles, giró sus caderas. A pesar de su avanzada edad, poseía una reserva impresionante de energía. Recostado en el sofá, esperé en silencio que los vecinos no nos hubieran escuchado. Después de unos minutos, la señora Fischer se recostó en su silla y sus ojos, llenos de gratitud, me miraron. Niño, admiro tu habilidad y experiencia. No pensé que lo extrañaría tanto. Dije, mirándola con admiración. ¿Cómo aprendiste a hacer lo que me hiciste? Fue increíble. Dije felizmente. Ella se rió de mi reacción y susurró, puede que sea un poco mayor que tú, cariño, pero no he olvidado la pasión que he aprendido con los años. No pude evitar sentirme agradecido por su experiencia y el momento inolvidable que acabábamos de compartir. Se levantó de su asiento y se sirvió otro vaso. ¿Quieres una copa ahora? Preguntó. No, necesito regresar a la estación, respondí. Me miró perezosamente mientras me ajustaba los pantalones y subía la cremallera. Fue divertido, dijo. Tenemos que hacerlo de nuevo. Escucha, ¿cómo dijiste que te llamabas? Empecé a preocuparme. No te dije mi nombre, respondí, dirigiéndome a la puerta. Está bien, llámame de todos modos, dijo sin emoción. Salí por la puerta y caminé rápidamente hacia mi coche. Mientras conducía, me invadió una sensación de satisfacción por el encuentro inesperado que acababa de vivir. Pero mis emociones cambiaron cuando recordé las palabras que dijo antes de irse de repente. La idea de que el Dr. Fischer estuviera tratando con mujeres casadas me molestaba porque podría convertirlo en un objetivo para un esposo vengativo. Este pensamiento abrió nuevas posibilidades para la investigación, ya que podría haber personas con un fuerte motivo para actuar contra él. ¿Cómo podría llevar a cabo una investigación sin saber quiénes eran las demás amantes del doctor? Cuantos más sospechosos haya, más difícil será reducir la lista. Luego pensé en la señora Fischer. A pesar de su naturaleza apasionada, no pude evitar pensar que también podría ser capaz de un crimen. Si vio el correo electrónico que invitaba a su esposo al motel, lo más probable es que esperara hasta que Billy y yo nos fuéramos para vengarse. Heredar la propiedad de su esposo habría sido posible si nos hubiera acusado. Un movimiento inteligente. Si realmente fue una criminal, es extraño que confesara sus motivos a un detective. Si fue responsable de la muerte de su esposo, ¿es más inteligente de lo que parece? Tal vez reveló deliberadamente los detalles del acuerdo prenupcial para desviar las sospechas de ella misma. ¿Y su tristeza por la muerte de su esposo era sincera? ¿O era solo una viuda impulsada por el deseo? Me preguntaba si me había engañado para distraer mi atención. Cuanto más pensaba en esta situación,
más me dolía la cabeza. Afortunadamente, era hora de reunirme con Billy. Pronto necesitaría su apoyo y consejo. Cuando nos sentamos a una mesa con refrescos, compartí con él la información que había recibido de la señora Fischer. Expliqué mi decepción al decirle que ahora tenía una lista de posibles sospechosos, pero no había indicios claros de cómo proceder. Confié en Billy, preguntándome cómo podría descubrir al verdadero culpable. Billy expresó sus pensamientos, sugiriendo que si pudiera descubrir la identidad de esta persona, podría ganar una suma considerable. Perplejo, le pedí que aclarara. ¿Qué quieres decir, Billy? Él simplemente explicó que el verdadero culpable probablemente estaría dispuesto a ofrecer una suma considerable si no lo denunciaba a las autoridades. Billy, esto es chantaje. Ya tenemos muchos problemas. No necesitamos agregar el cargo de chantaje a ellos. Pero en lugar de enojarme con Billy, pensé en su oferta. Espera un minuto, dije. Tal vez no sea una mala idea. Recordé que ya había visto algo similar en la televisión. Todo lo que tenemos que hacer es hacerle saber al criminal que sabemos de sus acciones y exigir dinero a cambio de nuestro silencio. Luego, cuando venga a hacer un trato, podremos atrapar al verdadero culpable. Johnny, eso es muy inteligente, comentó Billy antes de que su sonrisa desapareciera. Pero, ¿cómo vas a atrapar al asesino si ni siquiera sabemos quién es? Respondí con confianza. Creo que tengo un plan. Estaba pensando en voz alta. ¿Cómo sabía el asesino que íbamos a encontrarnos con el Dr. Pfizer en el motel? Probablemente de un correo electrónico falso que envié desde la dirección de Doris. Entonces, enviaremos otro y veremos quién muerde el anzuelo. ¿Cómo le vamos a entregar la carta al Dr. Pfizer, Johnny? Él ya no está con nosotros, dijo Billy, sintiéndose decepcionado. Sé que el Dr. Pfizer se ha ido, Billy, pero su criminal sigue suelto y tenemos que atraparlo, expliqué. Él recibirá una nueva carta, igual que la antigua. Y cuando llegue, estaremos listos para encontrarnos con él. Eres un genio, Johnny. Billy me elogió y, por una vez, no pude estar en desacuerdo con él. Decidiendo poner mi plan en acción, me dirigí a un cajero automático en la salida del bar para retirar algo de dinero. Después de eso, fui a un motel y reservé una habitación por 2 días. El recepcionista, un adolescente desinteresado, apenas me prestó atención porque estaba fijado en la televisión. Con una sensación insidiosa, pedí sin pudor la habitación 10 a 11 nuevamente. El asesino se sorprenderá cuando vea esto. Me reí para mis adentros. Me levanté temprano al día siguiente para poder enviar un mensaje desde la dirección de Doris antes de que ella se despertara. Me costó un poco redactar el mensaje, pero quedé satisfecho con el resultado final. Conozco tu personalidad y tus acciones hacia Pfizer. Si quieres que guarde silencio, encuéntrame en la misma habitación del motel donde murió el Dr. Pfizer. Trae 220,000 pesos en efectivo antes de las 2:00 de mañana o enfréntate a las consecuencias. Con eso, pulsé el botón de enviar y borré el mensaje de la computadora de Doris, como lo había hecho antes. La trampa está lista, pensé para mis adentros. Veamos quién muerde el anzuelo. Estaba ocupado con mis cosas como siempre, pero me costaba concentrarme. Seguía pensando en quién podría aparecer en la habitación del motel al día siguiente. Se me ocurrió que quizás ni siquiera reconociera a esa persona. Especialmente si es uno de los esposos vengativos. Después de trabajar, me dirigí al bar. Quería discutir mis pensamientos con Billy y escuchar su punto de vista. Pero Billy no estaba por ningún lado. Y a pesar de que lo esperé casi 1 hora, nunca llegó. Me sentí muy ansioso.
Billy era conocido por su amor a la cerveza, pero ahora se había ido. Mientras conducía a casa, la ansiedad me invadió. ¿Y si la policía lo había atrapado? ¿Y si había soltado nuestros secretos? ¿Y si están esperando arrestarme? Confuso en mis pensamientos, llegué a casa sin darme cuenta de nada. Afortunadamente, no había nadie allí, ni siquiera Doris. Unos minutos después, escuché a Doris entrar a la casa. Cuando cruzó el umbral, ya me había convertido en su esposo devoto. Pero mi apariencia parecía no importarle, ya que se veía preocupada. «No vas a creer lo que pasó hoy», dijo impacientemente. «Tu amigo Billy está huyendo de la ley». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero ella no parecía darse cuenta. Obviamente, había tenido una discusión violenta con Phyllis, lo que resultó en que ella recibiera un moretón en el ojo. Llamó a la policía y él huyó en dirección desconocida. Entré en pánico, imaginando las posibles consecuencias si lo atrapaban y le preguntaban sobre el Dr. Pfizer. Doris continuó hablando sobre la situación, ignorando mi creciente pánico, tratando de ocultar mis emociones. Hice como si estuviera interesado en sus palabras. ¿Por qué estaban peleando?, pregunté, cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar. Doris explicó que Billy sospechaba de la infidelidad de Phyllis, lo que me hizo negar con la cabeza, incrédulo. No pude evitar preguntarme, ¿realmente no quedan esposas fieles en el mundo? Este pensamiento avivó mi ira hacia Doris, y murmuré, si ella me engañó, pues que así sea. Esperaba que Doris reaccionara ante mi comentario, pero no reaccionó de ninguna manera, lo que aumentó aún más mi decepción. No pude evitar pensar en su hipocresía. Ella era la mentirosa más grande que había conocido. Pero también estaba feliz con mi derrota. A pesar de los pensamientos hirvientes, los guardé para mí y preferí permanecer en silencio hasta el final de la cena con Doris. Fui a la oficina para reflexionar sobre los últimos acontecimientos. Tuve un pensamiento escalofriante. ¿Y si Billy fuera el culpable? Recordé el cuchillo plegable que llevaba cuando detuvimos al doctor. ¿Podría Billy haber regresado y matado al doctor después de que dejáramos el motel, incitado por la infidelidad de Phyllis? Era un pensamiento perturbador, pero parecía plausible. Me ocurrió un pensamiento aún más aterrador. ¿Y si Billy decide aparecer mañana en el motel? Aunque soy más grande que él, no estoy seguro de que pueda vencerlo en una pelea, especialmente si está armado con un cuchillo. Para protegerme, decidí sacar mi arma del sótano. No la había usado en mucho tiempo, pero parecía estar en condiciones de funcionar. Al día siguiente, llevé el arma en mi coche al trabajo. Después del almuerzo, le informé a mi jefe que necesitaba tomarme el día libre. No estaba contento, pero como yo era uno de sus mejores vendedores, no podía hacer nada al respecto. Después de salir del concesionario, llegué al motel 30 minutos antes de lo previsto. Poniendo el arma en el bolsillo de mi chaqueta, entré a la habitación y usé el coche para abrir la puerta. Pensé en cerrar la puerta con llave, pero al final decidí no hacerlo, no queriendo dejarla accesible al criminal. En su lugar, deslicé el cerrojo y me senté en un sillón a esperar que llegara. Al mirar alrededor de la habitación, noté una alfombra nueva que acababan de poner. El costado de la vieja silla, manchada de sangre, me dio escalofríos. Estaba claro que, al igual que la anterior, necesitaba ser reemplazada. A pesar de estar en un lugar familiar, no podía deshacerme de la sensación de ansiedad. Dejé esos pensamientos de lado y me concentré en la lista de sospechosos, comenzando con la señora Pfizer. Ella tenía un motivo fuerte, pero me costaba creer que fuera capaz de cometer tal crimen. Dado todo lo que había pasado con su esposo a lo largo de los años,
Era difícil entender qué clase de decisión repentina habría tomado. Pero tal vez simplemente había llegado a su límite. Recordándome que probablemente había tenido acceso al correo electrónico del Dr. Pfizer, no pude evitar preguntarme sobre las otras mujeres involucradas con el doctor. Sus esposos podrían ser sospechosos potenciales, especialmente si alguno de ellos abusaba del alcohol. No se sabe cuántos de ellos sabían ni quiénes eran, pero alguno de ellos podría haber estado persiguiendo al Dr. Pfizer, esperando una oportunidad para atacar. Cómo consiguió acceso al correo electrónico del doctor sigue siendo un misterio para mí. Si se atreve, se dará cuenta de que le hemos dado una gran oportunidad para vengarse. Mientras pensaba en esta situación, mis pensamientos se dirigieron a Billy. Rezaba para que no fuera él, pero en el fondo sabía que podría ser sospechoso. Su mal temperamento y comportamiento algo violento lo hacían un candidato probable. Nunca habría creído que Billy fuera capaz de engañarme, pero tal vez resultó ser más astuto de lo que pensaba. Aunque parecía poco probable, no podía descartar la posibilidad. Cuando escuché un ruido en el pasillo, rápidamente tomé mi arma. La puerta se abrió lentamente y una luz tenue entró en la habitación. Para mi sorpresa, escuché una voz familiar. «Johnny. Johnny, ¿estás aquí?» Me sorprendí al reconocer la voz de mi esposa, Doris. «¿Qué haces aquí?», exclamé, encendiendo la luz y viendo que ella había entrado en la habitación. Sacudiendo la cabeza con desaprobación, Doris dijo, «Johnny, estoy aquí para evitar que cometas un error estúpido». Confundido, le pregunté cómo sabía que venía. En respuesta, cruzó los brazos y me regañó con un tono que recordaba al de una maestra. Explicó que cuando se despertó ayer, quedó claro que había hackeado su laptop. Al principio no encontró nada en la bandeja de entrada, pero luego encontró mi correo en la carpeta de elementos eliminados. Regañándome, me di cuenta de que debía haber sido más cuidadoso. «Debiste haber pensado en muchas cosas», dijo con enojo en su voz. «Si no hubieras dejado la universidad». La interrumpí, no menos enfadado. «No te atrevas a insultarme más. Además, tengo todo el derecho de estar molesto. No tú. Tú me engañaste con tu amigo el doctor, te pillé, y ahora estoy solicitando el divorcio». Ella hizo un gesto despectivo con la mano. «Eso ya no importa. Lo que importa es lo que estás haciendo aquí». «¿Con qué propósito enviaste este ridículo correo desde mi cuenta?» Me ofendió su reacción ante la acusación de traición, pero sentí que tenía que aclarar la situación. Le expliqué cómo Billy y yo habíamos engañado al Dr. Pfizer para humillarlo y luego descubrimos que había sido asesinado. Preocupado de que la policía no sospechara, comencé a buscar al verdadero culpable. Explicó en detalle cómo me hice pasar por detective para interrogar a la señora Pfizer, mientras le contaba mi plan de desenmascarar al verdadero culpable haciéndome pasar por un extorsionador. Doris escuchaba con el corazón pesado. Finalmente, me interrumpió levantando la mano. «Johnny, ¿has oído hablar de Alexander Pope?», preguntó. Negué con la cabeza, admitiendo que no lo había hecho. Doris suspiró y citó al señor Pope: «Un poco de conocimiento es una cosa peligrosa. Bebe más profundo o no pruebes el manantial pirenaico». «¿Qué es un manantial pirenaico?». «¿De qué estás hablando, Doris?». Ella negó con la cabeza y respiró hondo antes de responder. «No entiendes, Johnny». Me di cuenta de que estaba lista para desahogar su irritación. «Nunca has sido el más listo, pero este plan es simplemente estúpido. Pfizer está muerto. ¿Por qué alguien revisaría el buzón de un hombre muerto?». «¿Y cómo tienen acceso a él?», pregunté a la defensiva. «Estoy segura de que la señora Pfizer tenía acceso a él», respondí con determinación.
Doris resopló. ¿Crees que ella es inteligente? Le cuesta encontrar el camino hacia una botella de whisky, ¿cómo va a meterse en el buzón de su esposo? Respondí firmemente. Bueno, de todas formas no importa, porque creo que el verdadero culpable recibió el mensaje después de todo. Preguntó con sarcasmo. ¿Y quién podría ser? Por favor, dime. A regañadientes, admití, por mucho que me duela admitirlo, creo que Billy fue el verdadero culpable. Creo que descubrió que el Dr. Pfizer había tocado inapropiadamente a Phyllis. Después de que Billy y yo salimos de la habitación, regresó y mató a Pfizer cortándole la garganta. Sospecho que Billy ya está en camino aquí, así que deberías irte inmediatamente. Doris metió la mano en su bolso, sacó un par de guantes quirúrgicos y comenzó a ponérselos. Sabía que siempre los tenía a mano porque trabajaba para una empresa farmacéutica, pero no podía entender por qué los necesitaba en ese momento. Luego miró en mis ojos. Dudo que veamos a Billy aquí pronto porque la policía lo arrestó hoy. Dijo que decidió presentarse en tu bar, donde solías ir, y los policías ya lo estaban esperando allí. Me sorprendió, pero al mismo tiempo esperaba un poco que tal vez él confesara y me absolviera de la culpa. Doris, sin embargo, permaneció impasible cuando me preguntó por la pistola que guardo en el sótano, tomándome por sorpresa. ¿Puedo verla? Claro, respondí, entregándole el arma. Ella la examinó cuidadosamente, asegurándose de que estuviera cargada y amartillada. Luego me miró y dijo, a pesar de tu teoría, no creo que debas preocuparte por Billy. ¿Por qué no debería preocuparme?, pregunté. Porque Billy no estuvo involucrado en la muerte de Morris Pfizer, respondió bastante seria. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Es muy simple, dijo. Porque fui yo. ¿Tú? ¿Por qué querrías matarlo? Lo querías. Exclamé. Estaba al borde de gritar. Exactamente, dijo amargamente. Lo quería y él decía que me quería también. Prometió sacarme de aquí, de ti y de tus insoportables amigos. Dijo que se casaría conmigo y me introduciría en una vida de lujo. Pero luego me enteré de que me estaba engañando con Phyllis y no tenía intención de casarse conmigo. Caminaba de un lado a otro, gesticulando con la pistola mientras hablaba. Estaba desconcertada hasta que te escuché hablar por teléfono con Billy y discutir cómo alquilar una habitación en un motel después de que descubrí tu primera carta. Descifrar tu absurda trama para avergonzar a Morris resultó ser pan comido. Al principio pensé en advertirle sobre la humillación que se le venía, pero pronto me di cuenta de que esta era una oportunidad para eliminar a los dos. Después de esperar pacientemente a que tú y Billy se fueran, entré en la habitación sin que me notaran. Morris me saludó con una alegría desenfrenada, casi llorando. Pero cuando le revelé lo que sabía sobre Phyllis, se llenó de miedo. Tan pronto como tomé uno de sus bisturíes, empezó a rogar por su vida. A pesar de su terrible acto, su historia seguía siendo incomprensible para mí. No puedo creer que hayas hecho algo así, protesté. Estabas llorando la noche en que anunciaron su muerte por la televisión. ¿Has notado que las mujeres pueden llorar cuando quieren? Sonrió burlonamente, pero luego su expresión se volvió amenazante. ¿Nunca has oído el dicho de que no hay furia en el infierno como la furia de una mujer despreciada? Oh, espera, probablemente no lo hayas oído, ya que solo lees la sección deportiva. De repente, se detuvo y me apuntó con la pistola. A pesar de tu negligencia, por alguna razón la policía no te arrestó por el asesinato de Pfizer. Y después de que casi descubras la verdad, no puedo dejarte vivir. Me temo que tendré que organizar esto. Si te lastimas en la habitación donde murió Maurice, es un lugar extraño, agregó con una risa.
La simetría es casi poética. En ese momento, Doris se veía diferente, de una manera que no había notado antes, y eso me hizo temblar. ¿Cómo pudo convertirse en una criminal despiadada? ¿Y por qué le di mi pistola? ¡Qué error tan estúpido! Debí haber intentado razonar con ella. Espera, Doris, grité desesperado, rogándole que no lo hiciera. Le advertí que uno de los hombres que recibió la carta que envié podría entrar por la puerta en cualquier momento. Ella simplemente se rió en mi cara, desestimando mis preocupaciones. Me llamó estúpido e insistió en que tenía que hacerlo. Me aseguró que nadie había visto la carta y que nadie vendría a rescatarme. Pero luego una voz desde detrás de la puerta dijo: «Estás equivocada». La voz le advirtió que dejara la pistola, de lo contrario corría el riesgo de morir. Doris se giró sorprendida y vio a la detective Mónica Ferguson entrar en la casa con la pistola lista. La seguía un oficial uniformado, también armado. Doris sintió un torrente de miedo y dejó caer el arma con una maldición. Su cuerpo se tensó y cayó de rodillas, llorando. La detective Ferguson miró al oficial y ordenó: «Desármala y pónganle las esposas». El oficial rápidamente le quitó la pistola y luego le puso las esposas, atando sus manos detrás de su espalda. La detective la cubrió. Mónica finalmente se relajó y tomó una profunda bocanada de aire, y sentí una ola de alivio. «Gracias a Dios que estás aquí», dije, dándome cuenta de lo cerca que estuve del peligro. De repente confundido, pregunté: «Espera, ¿por qué estás aquí?» Mónica me sonrió. Después de la muerte del doctor, accedimos a su correo esta mañana. Mientras revisábamos su buzón, vi una nueva carta y me intrigó lo que contenía. Me volví hacia Doris y bromeé: «Mi plan no era tan estúpido como pensabas». Ella me miró pero no dijo nada. El policía luego ayudó a Doris a levantarse y la escoltó al coche patrulla. Mónica y yo seguimos caminando, y entonces recordé sus palabras previas. Si tenías acceso al correo del Dr. Pfizer, ¿por qué no sabías de su affair con Doris?, pregunté. Mónica negó con la cabeza y explicó: el Dr. Pfizer era muy secreto y eliminaba rápidamente todos los correos incriminatorios. Parece que temía que su esposa se enterara. No pude evitar pensar en nuestra interacción reciente con su esposa, pero guardé mis pensamientos para mí. Decidí no complicar la situación. Mientras el policía metía a Doris en el asiento trasero, mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que iba a pasar. «¿Qué va a pasar conmigo ahora?», le pregunté a Mónica. Ella me dio una palmada en la mano de forma tranquilizadora y sonrió ligeramente. «Será el fiscal quien decida, pero me parece que no te van a imputar cargos. Dr. Pfizer ya no está, y ahora sabemos quién realmente lo lastimó. Dado el contexto, no creo que podamos presentar cargos por agresión contra un marido enojado. No importa lo que pase, te debo la vida», confesé. «Si hay alguna manera en que pueda recompensarte, por favor no dudes en decirlo». Ella me observó intensamente y luego sonrió ampliamente. «Cuando todo se resuelva, puede que tenga que hacer una visita al concesionario de coches donde trabajas», reflexionó. «Estoy buscando algo nuevo. Busco emoción en mi vida, y me parece que tú podrías ayudar con eso». Me guiñó un ojo ligeramente, dejando claras sus intenciones, y no hacía falta ser un genio para adivinar lo que estaba insinuando.